A nivel mundial, 183 millones de personas han usado cannabis, también conocida como marihuana, y hoy el debate por su legalización vuelve a posicionarse en la palestra nacional. Comercio, turismo, producción, seguridad o consumo. Llegó el momento de analizar los desafíos y consecuencias de este cambio de estrategia en la lucha contra las drogas y su relación con la política mexicana. ¿Lograría su legalización la prevención de la violencia y el combate al narco? Soy Magda Bastida, quédense conmigo, esto es A Fondo. A Fondo con Magda Bastida. Esta noche analizaremos las diferentes aristas de la legalización de la marihuana. Para el primer bloque hablaremos sobre eso, la legalización de la marihuana. ¿Es viable, no es viable? ¿Qué debería de hacerse con este tema? Para el segundo bloque, ya avanzado el programa, hablaremos también de un tema más. Los efectos de la legalización, seguridad, turismo o consumo. Hay que recordar las declaraciones que hizo el secretario de Turismo. Él se muestra a favor de la legalización y en diferentes ocasiones así lo ha hablado, lo ha posicionado como tal. Para el tercer bloque hablaremos de la siembra, uso medicinal, uso recreativo, comercio. ¿Qué regular? ¿Cuál es la parte que tendría que hacerse? Además, aquí viene un tema más. ¿Qué va a pasar con la transportación, la producción, la venta? ¿De qué es el tema al que tenemos que entrarle en esta noche? Y finalmente, los resultados en el mundo. Esto y mucho más en A Fondo. El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, se ha pronunciado en distintas oportunidades a favor de la legalización de la marihuana. Él mismo ha argumentado que no tiene sentido para México mantener la prohibición ante políticas permisivas en algunos estados de Estados Unidos, como en el caso de California. Las disputas entre bandas del narcotráfico también han contribuido a elevar el número de asesinatos en el país. Niveles récord de casi 29,000 personas tan solo en 2017. Y de acuerdo con cifras oficiales, esta violencia ha azotado también los estados de Baja California Sur, de Quintana Roo, en donde se encuentran destinos turísticos importantes, Los Cabos y Cancún. En enero el gobierno acordó planes con las autoridades locales de ambos estados para reforzar la seguridad. De la Madrid en ese momento dijo que debería legalizarse la marihuana en esas entidades. Devolviendo el tema a la palestra nacional. ¿Deberíamos abrirnos y dar paso hacia la legalización de la cannabis? Bienvenidos a Fondo y saludo con muchísimo gusto a nuestros invitados de hoy. La doctora Guadalupe Ponciano, ella es especialista en tratamiento de adicciones de la Facultad de Medicina de la UNAM. Guadalupe, bienvenida. Al contrario, Magda, gracias por la invitación. También ya de casa, Ricardo Peralta, te doy la bienvenida. Él es académico de la Universidad de Derecho de la UNAM. Bienvenida. Muchas gracias, Magda. Encantado de estar con ustedes. De igual forma, a la maestra Sara Snap, ella es cofundadora del Instituto RIA y consultora en política de drogas. Bienvenida, Sara. Muchas gracias. Y finalmente, y no por ello menos importante, al maestro Leonardo García Camarena, presidente de la Unión Nacional de Padres de Familia. Bienvenido. Gracias, Magda. Gracias por la invitación. Pues está el tema ya puesto sobre la mesa. Deberíamos entrarle al tema de la legalización de la cannabis. ¿Es viable o no es viable? Por supuesto que es viable. Nosotros pensamos, en lo personal considero, y quiero compartirles que mi tesis de licenciatura, escrita hace un poco más de 19 años, se llama El control y la regulación de cannabis como instrumento de lucha contra el narcotráfico. En aquel entonces propuse precisamente la legalización y el control de la cannabis porque es un tema ya de carácter anacrónico, es decir, es un tema que debió haber atacado nuestro país de manera diversa y no como hoy lo estamos haciendo con una política de drogas en la cual ha producido más muertos, ha producido más sangre, pobreza, desigualdad. Nosotros hemos aportado los muertos a esa lucha antidrogas a nivel internacional y los demás países han hecho negocio. Entonces, hoy pensar que la legalización está sujeta a una discusión por temas de carácter ético, por supuesto es discutible, se tiene que discutir, sin embargo tenemos que preponderar algo, el respeto a la vida y el respeto a la salud. Y hoy lo que se está perdiendo en México son vidas humanas, se está perdiendo la salud de esas familias que están perdiendo a esos miembros de su familia porque son daños colaterales monstruosos. Nada más tenemos en nuestro país al día de hoy 240,000 muertos por la violencia ocasionada por el crimen organizado. Entonces, frente a esa numeralia, yo quiero ver qué argumentos sólidos, científicos, pueden empeñarse en contra de la legalización
aclarando algo, y se los digo como maestro en Derecho Constitucional y por supuesto en Derecho Administrativo y Penalista, Dilo. que el consumo no está penado y nunca ha estado penado en nuestro país. Lo que se refiere a la política de drogas no es invitar a la población a que consuma drogas. Nada más pensemos en otro tipo de drogas que causan desintegración familiar, como el tabaco, como el alcohol, que han sido legales en nuestro país hace más de 40 años. Doctora, la veo inquieta y la veo que ya no se aguanta. Bueno, evidentemente quisiera enfatizar que yo soy especialista en tratamiento de adicciones y mi visión pues evidentemente está permeada por el contacto que he tenido a lo largo de mi vida profesional con personas que buscan mi apoyo para dejar de consumir alguna droga. Y esto es algo muy importante porque entonces la visión que yo tengo es la del paciente y es la, claro, es la que voy a tratar de transmitirles a ustedes. ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se hace adicta a una droga, en este caso la marihuana? Evidentemente hay una serie de cambios y creo aquí hay algunos argumentos tuyos, Ricardo, que yo estoy totalmente de acuerdo, pero otros, por ejemplo, yo les diría que, anteponiendo al paciente, uno de los problemas enormes que tenemos con las drogas legales, que son tabaco y alcohol, es que no las hemos podido controlar. Así es. Y yo traigo algunos datos, por ejemplo, de la ENCODAT, de la encuesta nacional, la última de consumo de drogas, alcohol y tabaco, en donde nos muestran que ya hay niños de 12 años con problemas por consumo de alcohol. Esto es algo muy importante porque se supone que tenemos un marco legal en donde se prohíbe la venta de alcohol y tabaco a menores de edad. Entonces tendríamos que cuestionarnos qué está pasando, cómo llega. Porque es no nada más tabaco y alcohol, sí, pero no, claro. En cualquier tlapalería les pueden vender solventes. Claro, cuando les venden cantidad de pero cosas. aquí sería interesante en estas dos drogas que se supone que tenemos un marco jurídico bien establecido en donde se prohíbe la venta a menores, tendríamos que cuestionarnos cómo es que llega a los niños de 12, 13, 14 años el consumo de alcohol y tabaco. Así es. Eso es por un lado. Por otro lado, desde el punto de vista biológico, este grupo de edad de 12 a 15 años nos preocupa mucho porque el sistema nervioso central del ser humano alcanza su madurez alrededor de los 21 años. Cuando tú consumes alguna droga antes de esta edad, evidentemente la susceptibilidad va a ser mucho mayor. En el caso de la cannabis, que se ha discutido si es adictiva o no, sabemos que de los consumidores que prueban alguna vez, alrededor del 9% se van a hacer adictos. Y si esto ocurre antes de estos 21 años, esto sube al 17%. Y si cuando experimentan, utilizan la cannabis diariamente, la probabilidad de adicción sube del 25 al 50%, lo cual es bastante alto. El problema con cannabis es que cuando hablamos de la marihuana, parece que fuera solamente una. Eso no es cierto. Sí, sabemos que hay muchas variedades y que la cantidad de cannabinoides que tiene cada una de ellas varía de manera muy importante. También, bueno, yo aquí quisiera mostrarles algo interesante, creo, que el contenido, por ejemplo, de tetrahidrocannabinol que teníamos en la marihuana que se vendía en los años 60 es muy diferente, por supuesto. Ha cambiado porque se han hecho nuevas variedades, porque tenemos que ha habido una manipulación genética de las plantas y ahora, en lugar de tener un 1.5, que es lo que teníamos en los años 60, cuando está la revolución hippie, etcétera, ahora tenemos cannabis que tenemos concentraciones hasta del 20%. A ver, doctora, Qué entonces... bueno que habla de cómo se ha aumentado el THC en cannabis, porque justo es la prohibición que causa este incremento en la potencia de sustancias. Estábamos hablando sobre el alcohol cuando se prohibió en Estados Unidos. Nadie estaba haciendo bootlegging con cerveza, sino con whisky. Entonces es la prohibición que realmente ha causado muchos de los problemas que usted ha identificado, que creo que nos preocupa a todos. Nadie aquí que aboga por la regulación de la marihuana y la regulación de las otras sustancias quiere que menores de edad tengan mayor acceso. Más bien esto es de restringir, de controlar los mercados, que los gobiernos asumen el control y que no deja en manos del crimen organizado. Nadie quiere que jóvenes están aumentando o disminuyendo la edad de inicio de sustancias. En realidad, también creo que es importante señalar que
¿A usted le está llegando personas que han generado algún tipo de consumo que puede causar un problema en su vida personal o profesional? Usted dijo que es el 9%. Esos son los datos que tenemos de la ONU. Entonces hay un 91% de personas que usamos sustancias ilegales que sí tenemos un uso funcional, productivo, como vemos con el alcohol. Nosotros más bien, hoy en día el mercado es muy perverso. Entonces un chavo de 12, de 15 años tiene acceso a sustancias y una señora de 60 no tiene ese mismo acceso. Tendría que restringirse realmente entonces, el acceso a este tipo de sustancias. Es de proteger a los jóvenes que queremos regular las sustancias. Y precisamente en esa regulación, en ese control que se busca, ya lo están haciendo en otros países del mundo. Somos de los pocos países de Latinoamérica que no hemos entrado con seriedad a la discusión, y quiero poner el caso de Uruguay, precisamente en el porcentaje de tetrahidrocannabinol. Uruguay ya regulado, controlado, legalizado, autorizado por su Congreso, no autoriza el consumo de mayor concentración del 10% de tetrahidrocannabinol, controlado y vendido por el Estado a través de los medios de salud y, por supuesto, regulado por su Congreso. Déjenme preguntarles algo. ¿Estamos preparados como sociedad, Leonardo? A mí me gustaría hacer 2 o 3 precisiones. La primera de ellas. Yo no sé si aquí el abogado Ricardo, su investigación de hace 19 años coincida con la realidad de hoy. Pues yo puedo hablar de los estudios sería de hoy, interesante hacer un comparativo de cuando se hizo esa tesis. 2, me parece que aquí estamos ante un problema más serio. Tenemos un Estado fallido que ante su incompetencia, con alternativas que dizque de pacificación o alternativas de que dizque de amnistía o con funcionarios públicos incapaces de cumplir con la normatividad, quieren resolver liberando un derecho que nadie se los ha prohibido, pero que ahora pareciera que se quiere convertir en una regla generalizada a nivel nacional. Los derechos son universales. Tercero, existe una corriente cuyas ganancias económicas oscila, según la cifra negra, entre 30 y 40 mil millones de pesos al legalizar la marihuana. Espero que no sean voceros de esa corriente económica, porque lo que está de fondo es un asunto económico, no es un asunto de salud. Ese esquema de el modelo prohibicionista no nos ha traído nada bueno, pues yo quiero lamentablemente anticiparles que ni el Reino Unido, ni Estados Unidos, ni Uruguay han bajado sus problemas ni en materia de consumo, ni en materia de violencia, ni en materia de la lucha entre los cárteles. Entonces, lo que estamos escuchando aquí son falacias para legalizar algo que desde la opinión de los padres de familia sí nos preocupa de fondo. Y finalmente, si el 9% son los afectados que son atendidos, yo les pediría, no me incluyan en el otro 91, no necesito sustancias. Usted pero usted lo dijo, el 91% usamos. De las personas que consumimos sustancias ilegales. A ver, dejemos terminar al Yo le voy a pedir a la maestra Sara que no nos incluya en esa bolsa. Voy. Del 91% sería interesante saber cuántos sí la consumen, dónde la compran, porque está prohibido. Pues ilegalmente. ¿Quién se la surte? Sí, bueno, exacto. entonces, yo participo en un mercado fíjense ilegal. nada más, fíjense no nada me más. gustaría hacer eso, me gustaría pagar Fíjense impuestos. nada más, si le hiciéramos caso, y con eso termino, al frustrado secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, para que se liberalice la droga, ¿sí? Para que se legalice, para que se den todas las oportunidades en los centros vacacionales, ¿quién creen que la va a consumir? ¿El mexicano? No. Va a venir el sinvergüenza que no lo dejan consumir en otro lado y entonces vamos a tener problemas más graves en este país. Bueno, hoy en día para ya las existe el familias turismo mexicanas de alcohol. no queremos si me eso. permite, le quiero contestar lo que decía de mi tesis. No solamente hace 19 años, estos estudios tienen más de 25 años que se vienen haciendo. Es un proceso mundial de investigación científica completamente soportado. Y no solamente ha servido de base para muchas investigaciones la tesis que yo hice entonces, sino que por supuesto siguen siendo muchos los datos científicos, porque no ha cambiado en mucho la genética de la planta, sino quiero poner algo muy en claro. Yo también soy padre de familia, no pertenezco a ninguna asociación de padres de familia, y así como usted no me representa ese 91%, tampoco me representa una asociación que usted representa. Yo soy madre de familia y tampoco me representa. Y con mis hijos hablo de drogas, mis hijos, su lenguaje es jurídico, me han acompañado a agencias del Ministerio Público, ven la realidad de cómo está la vida. No los quiero tener en una cápsula de realidades de lo que no ocurre. Los llevo a una cuestión de realidades de lo que sí está ocurriendo, y yo le diría, ¿qué es más importante, el costo de una vida humana o los miles de millones de dólares o de pesos que usted señala? El valor de una vida humana es invaluable.
y queremos en nuestro país pacificarlo. No queremos que gente siga muriendo en relación a las causas que hoy produce Bien. el tráfico ilegal de las drogas. Ricardo, Sara, vamos a hacer una pausa, doctora. Nos vamos a quedar en el valor de una vida humana porque ambas perspectivas son totalmente válidas desde la perspectiva de la legalización o de la no legalización. ¿Qué te parece, Magda? Con Si eso aumentas volvemos. al valor de la vida, el valor del cerebro. O sea, ¿qué tanto Que vaya por aquí valor para le das a tu sobre el cerebro? ¿No? Porque Con ese eso eres tú. volvemos. ¿Por qué ese eres tú? decide qué hago por El tabaco está Como asociado sociedad con, estamos realmente preparados cuestiones para la religiosas. legalización y regularización, o regulación, mejor dicho, de la marihuana, o aún estamos todavía pequeños para hablar y discutir del tema. Nos fuimos a la pausa cuando estábamos en plena controversia, teníamos pendiente a Sara, también teníamos pendiente a la doctora para que pudiera hablar. Sara, empezamos contigo. Pues nada más, creo que es importante decir que como humanos somos animales que siempre han buscado alterar nuestras conciencias, entonces la diversidad neurológica que sucede cuando una persona consume justamente es algo que forma parte de nuestra cultura. Y sí había normas sociales que rigen ese tipo de consumo y creo que esos todavía existen. Las personas realmente entonces, que no incluyo a las personas que no están consumiendo sustancias, sino los que sí están consumiendo, requieren programas de reducción de daños, donde no es la abstinencia lo que uno busca, sino una mejor relación, una responsabilidad, un acceso a un producto donde sabes exactamente qué contiene y no lo estás dejando en un mercado ilegal. Otro punto que me gustaría señalar es que todos estamos preocupados por la situación del país. Hoy en día, 43% de los presos en las cárceles están ahí por delitos contra la salud con un valor de menos de 500 pesos. Entonces, de que no está penado el consumo, es que aplicamos la ley de una manera muy discrecional y discriminatorio. Entonces, si eres una persona con recursos, tú vas a pagar, vas a generar una corrupción entre tú y la autoridad para que no tengas que ir a la cárcel, y si eres una persona con menos recursos, entonces sí vas a llegar a la cárcel. Entonces, hoy en día, como está la ley, de uno, no podríamos regular las sustancias solo en una parte del país porque es una ley general de salud. Y por otro lado, tenemos que encontrar la manera para combatir la corrupción con la regulación. Sara, que la regulación sea una parte de una justicia social. Dímelo desde esta perspectiva. Sí. ¿Estamos preparados como sociedad para la regulación y legalización? Yo creo que esto puede fortalecer las instituciones justo porque crea la posibilidad de rendición de cuentas y transparencia, y que no deberíamos tomar una postura paternalista sobre las decisiones de las personas. En el tema de los jóvenes, sí deberíamos utilizar los impuestos que se recaudan de esta industria o este mercado que ya existe, pero que no estamos recaudando impuestos, justo para las campañas educativas, A ver, para Sara, programas, para para tratamiento de Te voy a calidad. preguntar una cosa como mamá. Ajá. Te estoy diciendo, y hay investigación, toda la investigación neurológica que quieras, que demuestra que nuestro cerebro finaliza su maduración alrededor de los 21 años. Así es. Es decir, hay una conexión, sobre todo con corteza prefrontal, que es la que te permite definir qué es bueno y qué es malo para ti como persona. Y sabemos Ok, que cada entonces, sustancia afecta a cada ok, cerebro distinto. entonces, a Entonces, ver, si deja me que te enseñas acabe de esos preguntar. caneos, no les voy a Deja creer. que te acabe de preguntar. Entonces, ¿tú a qué edad consideras que tú hablas ahorita de que dejemos libre la decisión de consumir una Adultos. droga? ¿A qué edad consideras que ocurre esto en Pues tus hijos? hoy en A ver, día- pregúntale. hoy en día- Es que no es un tema de mamás. Sí, y Es no un es tema lo legal. Entonces, Es un tema de ¿a mayoría qué de edad edad. consideras? A La- los 18 años. Perdón. La Constitución refiere cuando tenemos mayoría de edad. De hecho, podemos votar a partir de los 18 años. ¿Sabes en qué se basa eso, Ricardo? Perdón. En virtud de ello, no es un tema de mamás, de papás, porque hoy las familias se contemplan de distinta forma, no son el papá y la mamá e hijos. Bueno, tú dime hoy hay legalmente, distintas entonces. formas de familias. Le entramos Y al otro también tema. en virtud de esas decisiones, tiene que ser un tema incluyente y de decisión global. Decía hace rato el doctor que no podíamos ampliar los derechos a todos. No, perdón, Sara los está derechos son diciendo- universales. Sara está diciendo que Son es un tema derechos de decisión universales. personal. A ver, Por Y yo lo supuesto, que yo y creo de es que mayor cada edad, de familia adultos. debería hablarlo en su familia, pero no deberíamos hacer Por eso, una pero política yo te hice pública una de pregunta muy prohibición. concreta. Bueno, te voy a ¿A hacer qué una edad pregunta. quiero ¿A qué edad que mi- consideras tú que un individuo
No, puede cuando tomar la ellos decisión deciden, de tomar algunos o no van a- una droga. No, cuando ellos deciden, cuando Cuando tengan tienen una capacidad de conversación, saber y cuando entender. encuentran la manera. Así lo señala Eso la es ley. 14. No, yo La creo ley que así lo la señala. ley debe ser 18. una cosa A ver, y la maestro otra Leonardo, cosa es la no sé, discusión Lo veo en familia. divertido, Yo voy a tener esa pero discusión. al mismo tiempo lo veo con Miren, el comentario en a la mí punta de la lengua. Me preocupa algunos planteamientos en la mesa. Efectivamente, creo que cualquier Estado que quiera legalizar las libertades, que quiera normatizar las libertades y entrometerse en la vida privada de cada ser humano es un Estado riesgoso, del color caray. que sea y de la corriente que sea, ¿no? ¿Es que, perdón? Es un estado riesgoso, porque se puede quien otorga convertir... libertades a su población. No, que se intrometa en las libertades de la población. Caray. Si Sara quiere consumir, el Estado no tiene derecho a prohibírselo, porque es su decisión personal. Lo que me preocupa... Sin embargo, me lo han prohibido. Lo que me preocupa es que el ejemplo de Sara permee en muchachos y muchachas que no están preparados y que con una normatividad de esta naturaleza, a sabiendas de todas las consecuencias, ansiedad, pánico, Pero eso sin consumir también sucede, procesos, no, sí, claro, por no, sí, Hay claro. cientos o miles de enfermos que No, y si necesitan les dan un consumir golpe drogas, también, y si les dan una cuchillada en la espalda. Claro, es un tema de salud pública. Seamos serios en el planteamiento. Sí, claro, completamente. Yo quiero basarme con la realidad. Y la realidad dice, legalización de la marihuana en Colorado y en Washington. Son 25 estados de los Estados Unidos americanos. Legalización de la marihuana en Colorado y en Washington duplicó el consumo en menores de edad. Es Cítame falsa, eso, por es favor, falsa porque esta yo le voy a hipótesis. citar- No. Está yo en le- texto. No en texto. Cítame de ¿Qué organización? fuente llega ¿Cuál es la eso. fuente? ¿De qué organización? Porque muchas veces Porque hay La organizaciones- organización en es el internet. la organización Y por eso viene la organización tergiversación es de la la información. Smart Approach Sí, to te tengo que decir, Marijuana. SAM es una organización que no tiene nada de fundamento en sus datos. Favor de no usar sus datos porque no son No es reales, fundamentación no son científica. oficiales. Entonces, para ciertos Perdón, personajes, señor, solamente pero las fuentes que les las consideran fuentes suyas. Son fuentes oficiales, científicas. las fuentes oficiales del Estado que Ok. hacen A ver, las encuestas. Con SAM Leonardo, lo que- no lo que- hace ninguna Conadic se te encuesta. hace fuente Leonardo, oficial. lo que usted está Conadic queriendo no decir. No hace ¿En estudios- Colad tampoco? Espéreme. No hace investigación No, pues científica. bajo esa premisa, A ver, Permítame. aquí Leonardo, estamos los lo que usted ignorantes me y allá está- están lo los que usted- sabios. Lo que Pero usted me es está que queriendo uno te lo dice decir. así, pero no es así, ¿eh? A ver, Fuentes, Sara, la de Ricardo, la gente no es momento. ignorante. Lo que usted me está queriendo decir o nos está queriendo dejar en claro en la mesa es que los jóvenes no tienen la capacidad de decidir sobre su consumo o no consumo. No tienen la capacidad como tal para definir. No puedo hacer nada con alguien mayor de 18 años si quiere drogarse, inyectarse, suicidarse o Aunque el tema de la o violar la ley de legalización la gravedad o aventándose aunque de el 3 tema de la pisos. No puedo hacer legalización nada. y regulación se esté planteando en personas mayores de 18 años. El problema es que la realidad nos demuestra que cuando eso pasa, el consumo en menores crece. Pero La eso pasa con cifra sin regulación sucede. A ver, Entonces adelante, no es Ricardo. cierto que la legalización resuelve el problema. Entonces que nos quedemos así. A ver, que nos déjame quedemos así responder a como Sara vamos, y nos vamos y con sigamos la- produciendo muertos, ¿no? con la Ay, doctora con ánimo. Guadalupe. Cada día 54 personas mueren al día por la violencia en México. En Colorado y Washington, y la cifra oficial de Colorado es que ya el consumo de jóvenes desde que legalizaron ya venía bajando, y durante ahora los últimos 4 o 5 años que han tenido la cannabis regulada, ha quedado estable o ha bajado. Es menos que el consumo a nivel nacional. Entonces, cuando tú comparas Colorado con el resto del país, en Colorado los jóvenes consumen menos que el resto del país. No podemos decir que ha duplicado, no podemos seguir sacando datos que no son correctos. ¿De Perdón, qué pero fuente es a ver, esa cifra? es de el estado de Colorado y su informe anual que hacen. Pero no es una Del instancia Estado. científica que investiga Claro esa que sí, realidad. es el estado de Colorado, no, A ver, no doctora, una empresa a ver, bueno, que de pero repente se le los datos una se van a ir ocurrencia. dando. Entonces la Conadic no y allá sí. Vamos a dar la Pura ocurrencia, oportunidad ya, a la no, doctora no, no. Guadalupe para que pueda fijar una postura. A ver, tú dijiste información científica. Las encuestas nacionales de adicciones están planteadas por epidemiólogos expertos que tienen Sin duda, y representatividad nadie las nacional. rebate, ¿eh? Les estoy mostrando Lo único que aquí relato es que no la son ENCODAT, encuestas de la ENCODAT. adicciones. Sí, ENCODAT. ENCODAT. Nueva encuesta. 12 a 17 años, población con posible dependencia al consumo de alcohol. ¿Cómo llegó el alcohol a Vamos a estos dejarla fija ahí niños para que se pueda observar. de 12 a 17 años? Primera pregunta, marihuana. Aquí está.
Pasamos. Aquí Pero está el señora, cuestionamiento. nadie espera. está diciendo Sara, que ellos ¿me deberían permite, yo estoy de tener acuerdo por que favor? por supuesto ¿Me Vamos a dejar que permite? termine la Claro, lectura. Permítanme, sí. yo ya les Sí, sí. permití, por Claro, favor. claro. Aquí tenemos consumo, tendencias del consumo de drogas alguna vez en la población de 12 a 65 años. Aquí tenemos el total, aquí tenemos marihuana y estamos hablando 2002, 2008, 2011 y 2016. Sí, ¿Cómo ven? sin duda. Marihuana. Y yo creo que va el tema hacia no el es incremento. nadie en la Permíteme, mesa, Ricardo. perdón, es que nadie en la mesa ha dicho que los de 12 que por deberían estar supuesto consumiendo que se tiene que sustancias. atacar Pero y que y termine seguir el argumento. invirtiendo. Perdón, es que nos estamos perdiendo en la discusión. Dale chance. Tú ya expusiste tu falacia, deja que ella exponga su verdad. No. Es un hecho Ricardo, que ¿me causa permites, las adicciones. por Por favor? ¿Me supuesto que permites? se incrementan las Bueno, adicciones. ok, Pero ¿me el permites? tema de hoy es la legalización. Ok. Para allá va, dale chance Ok. a que termine. Entonces, si nos regresamos al tema Entonces, de manera estas objetiva, estadísticas, podemos ¿con qué continuar, se porque de van a otra manera concluir? estamos perdiéndonos ¿Dónde en el consiguió tema. la marihuana esta gente que De manera aparece ilegal. de manera Entonces hay ilegal? que Pero regularla. además aquí te Ya me dio permite la ver respuesta. que Pero hay nadie un está incremento diciendo. importante con los años del Sí. consumo de Lo que marihuana. yo también diría es que tal vez algunos están más dispuestos a ser honestos en Bueno. responder la encuesta cuando Claro. hay un mercado A ver, se las regulado voy a plantear. o A ver. cuando hay... A ver, Sara, porque ok. entonces Mira, ellos a ver, Sara vienen a mi Guadalupe, déjenme casa y me planteárselos de la preguntan. siguiente manera. Ustedes que están a favor de esta legalización, ¿por qué no tendría que legalizarse el consumo de la marihuana? ¿Por qué no? En 2 puntos. ¿Por qué no tendría que legalizarse? Y ustedes que están en contra, ¿por qué tendría que legalizarse? Vamos a ponerlo desde esa Al revés. perspectiva. Bueno, yo te quiero comentar algo que no hemos mencionado en la mesa. El 90% de las personas que están vinculadas a proceso penal en nuestro país, relacionadas con delitos contra la salud, es por posesión de más de 5 gramos, ya sea de marihuana o de cualquier otra droga, que siguen siendo ilegales en nuestro país. El costo social y el costo económico que tiene eso para el sistema penitenciario nacional es brutal, tomando en consideración también el daño que tiene A ver, Ricardo, de pero manera esa es colateral. una- Pero Ahora yo te se voy a está interrumpir, criminalizando a toda esa gente porque eventualmente podrían también obtener su libertad, pero son pobres. Sí. Entonces Mira, ese es estamos el punto. criminalizando también la pobreza. y la juventud. A Y ver, la juventud, porque se son vale una pobres y porque pregunta, son jóvenes, Magda. no pueden salir de la prisión. Por traer 6 gramos de marihuana están en la prisión y van a estar ahí 2 o 3 años de su vida. Y además dijeras, bueno, Esperando un pero juicio. tiene una garantía de reinsertarse a la sociedad después de estar ahí. No. Entraron por traer un poco más de marihuana de la permitida por la ley, que sí se puede portar, hasta Leonardo. 5 gramos, y no, salen ya A ver, con yo otros tengo una vicios pregunta dentro de de la ese propia dato. prisión. De Entonces, ese ese es dato. un tema. Y el otro, A ver. muy importante, bajo ninguna circunstancia hemos dicho que desconocemos el grave problema de salud respecto a las adicciones, no solamente de la marihuana, el alcohol, el tabaco y otras drogas más. Y ahora el celular. Y ojo, bueno, esa es otra, ¿no? Pero ojo, muchas de estas conductas se aprenden, son por imitación. Muchos de los que estamos aquí en la mesa seguramente consumen alcohol, consumen marihuana, consumen tabaco, etcétera, etcétera, y lo enseñamos a nuestros hijos. Si eventualmente a nuestros hijos les mostramos una conducta distinta desde casa, y no solamente para estas conductas de muchas. corrupción, delitos, etcétera, etcétera, por supuesto que se puede abatir. Sin embargo, hablando de un derecho universal, se tiene que regular el control de la legalización de las sustancias ilícitas hoy en nuestro país para evitar que siga habiendo la violencia que tenemos, que está matando a todos, no solamente a los que están relacionados con el crimen organizado. Vamos a hacer una pausa, vamos a retomar este tema, hasta dónde tendríamos que entrarle al debate de la legalización. Turismo, consumo, uso medicinal, este combate que podría dar al crimen organizado o bien al narcotráfico. Vamos a seguir planteando todas estas aristas al regresar de la pausa. La marihuana también es un asunto de derechos humanos. Hay que recordar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó el uso recreativo de la marihuana hace tan solo un par de 4 de años. julio. Así es. En esta determinación, la marihuana encuentra cobertura en el derecho fundamental de libre desarrollo de la personalidad y su prohibición resulta inconstitucional. ¿Qué hay que decir al respecto? Yo quiero hacer 2 planteamientos. Uno, tú hacías una pregunta en el panel anterior o en la etapa anterior de si está preparada la sociedad. Tan no está preparada que los promotores de la legalización se dieron cuenta que no podían por el ámbito legislativo, por la presión social de muchas organizaciones, incluyendo la que hoy represento, la Unión Nacional de Padres de Familia,
Y entonces se fueron por la fácil, que la Suprema Corte me apruebe 5 amparos, imponiéndole a la sociedad mexicana algo que la sociedad mexicana no quiere. Esa es mi respuesta. Bueno, yo creo que el Estado no está preparado para implementar la prohibición. Más bien, hemos intentado durante los últimos 100 años y lo único que hemos visto es que el consumo incrementa, que las sustancias son más adulteradas, que los usuarios son criminalizados, que tenemos 54 muertos al día por la violencia, que el tráfico se aumenta, que entonces tienen recursos para poder implementar delitos de alto impacto. Entonces, en realidad hemos visto que la prohibición en sus objetivos ha fracasado y el Estado no está preparado para eso. Lo que un Estado sí sabe cómo hacer es regular comportamientos o productos riesgosos. Pensamos en manejar un coche. Entonces necesitas una licencia, hay una edad. Pensamos en consumir alcohol. Tú puedes consumir y manejar, pero no puedes consumir 3 chelas y manejar. Hay un límite. El alcoholímetro nos ayuda a que ya no podemos consumir y manejar alcohol. Entonces, en realidad, lo que sabe hacer un Estado, cómo podemos fortalecer esto, donde podemos combatir la corrupción desde arriba hasta abajo, que sucede a diario con usuarios y la policía, es en regular el mercado. Sara, déjame hacerte una pregunta, tú que has estado tan involucrada también con el tema de Estados Unidos, de California y de Colorado. Aquí la pregunta gira en torno a quién determina los costos, pero más allá de eso, ¿qué sustancias son las que se deben de regular o en este caso de legalizar? Porque ha entrado en discusión el asunto de la marihuana, pero con eso también tendríamos que hablar de otras sustancias alternas, no nada más al asunto de la marihuana, que era en un planteamiento Magda, lo que decía también la doctora Guadalupe. Me permite hacer una pregunta que se parece mucho a esta. Estos datos que están dando ustedes, el 43% de presos, las muertes por violencia, etcétera, no todas están asociadas con la marihuana. Creo que es importante que digamos exactamente, porque también están asociadas con tráfico de cocaína, con tráfico de metanfetaminas, no, pero cuando es de etcétera. menos de 500 pesos, no es de tráfico. Esto es de un usuario que carga por ejemplo, una vamos a hablar sustancia. de la reciente epidemia de opioides, tú que tienes conocimiento de Estados Unidos. Genial. El fentanilo. En donde el fentanilo entra al mercado justo porque hay una prohibición de la heroína. Entonces, una persona no puede conseguir la heroína, sino que consigue la fentanila. Las nuevas sustancias. Epidemia? ¿Por qué se genera? Bueno, yo no voy a hablar de por qué se genera la epidemia, porque es un tema de salud mental, de la crisis económica en Estados Unidos, y creo que eso no es el punto de la mesa. Lo que sí sabemos es que ese punto no le conviene a Sara. No, claro que sí, yo te puedo platicar. No me has contestado, Sara. O sea, no me has Feliz de contestado. contestarle, señora. En los estados, doctora, en los estados donde hay cannabis medicinal y acceso a dispensarios con la flor, la prescripción de opiáceos suele ser mucho más bajo que en estados donde no tienen eso. Mira, entonces, Sara, tiene que ver con aliviar el dolor. Pero Magda la lo crisis comentó. de opiáceos en Estados Unidos, la crisis de opiáceos en Estados Unidos surge de multifactores, ¿no? Económicamente, el tema de salud mental, el tema de dolor, el tema de la prescripción por médicos de opioides. Totalmente. Esa es la más importante, porque en Estados Unidos no consumes un opioide sin una receta. Si usted llega a un hospital porque tiene cáncer y va a morir, lo más probable es que si usted es de bajos recursos, no te van a dar morfina. No hay los productos que uno requiere para poder morir sin dolor. Esto es algo que en los Estados Unidos, en Europa, hay ese acceso y un sobreacceso. En América Latina no existe ese acceso. Estamos hablando de salud, permíteme. Es que estás hablando de dos cosas totalmente distintas y por eso las personas se confunden. Estamos hablando de legalización de marihuana para consumo recreativo. Por eso. A ver, pero para darte el ejemplo, Guadalupe, Sara, vamos a hacer esa pausa ahí. El tema, Ricardo, tú nos puedes responder. ¿Qué otras sustancias tendría que entrársele a la discusión sobre legalizar o no legalizar de la mano con la marihuana? Con todo gusto. Es un tema colateral. Sustancias, pues. Yo creo que nos estamos quedando muy cortos. Hoy la marihuana es anacrónica. Parece que estuviéramos en una discusión en los años 70. Sí, totalmente. Y las metanfetaminas y la cocaína. Estamos en una discusión completamente anacrónica. Y se lo dice alguien de 46 años creyendo que esta discusión la debimos haber tenido hace 40 años en el país. Hoy el problema económico, social y político de la Sierra de Guerrero por la siembra
de amapola, donde hay miles de personas dedicadas a esta siembra, que siguen estando en pobreza, que siguen estando extorsionados por el crimen organizado de la zona. Y no estoy hablando nada más de la zona de la montaña de Guerrero. Hay otras muchas más y que también siembran marihuana. Nos estamos olvidando de esa gran parte de nuestro país que está olvidada por el Estado mexicano y que hoy están subyugados por el crimen organizado. Hablando de lo que hablaba el maestro relacionado con el tema de amnistía, por supuesto que todos los instrumentos constitucionales, no es una ocurrencia de una persona, está en la Constitución, son instrumentos legales que sirven en nuestro país y que han servido mundialmente para pacificarnos y para darle una calidad de vida distinta a la gente. O sea, tú nos dices, sí puede combatir No solamente se puede combatir, por supuesto que sí, pero también comenzar la discusión de la integración de todas esas personas que se dedican a esa actividad hace cientos de años para comenzar a pacificar nuestro país y que continúen haciendo esa labor. El tema que dice Sara, si hoy nuestro país fuera un productor legal de opiáceos y esas sustancias llegaran a los laboratorios y a la industria farmacéutica para la producción de opioides. ¿No producimos opiáceos? No producimos. Claro, ¿legalmente? Solo para Estados Unidos con permiso del gobierno. Somos el tercer país pero si productor nosotros, de fíjese, si opioides nosotros, ilegales. ojo, somos productores ilegales. Si los produciéramos legalmente para la sintetización y la producción de medicamentos, para la lucha contra el dolor y todos los derivados de los opioides, otra historia estaría escrita en nuestro país. ¿Por qué? Porque podemos obtener industrialmente y económicamente recursos para nuestro país que puede ayudar a esa gente que es muy pobre en esas zonas Magda me de preguntó Guerrero y de otras partes sobre del ejemplos país. internacionales. En Suiza tuvieron un problema con el tema de heroína. Ellos hicieron un programa de heroína médica, donde una persona que ha demostrado que consume heroína, que tiene un uso problemático, que requiere una dosis 2 veces al día, se inscribe al programa y entonces va a la clínica y es un paciente, es su tratamiento. Porque ahí el punto es que esa persona sigue viva. Pero está no que totalmente esa persona diagnosticada. sea abstinente. ¿Sabes qué, Sara? Lo Me que han encantó visto este en los ejemplo últimos tuyo. 10 años Permíteme es, usarlo. yo voy a terminar. Ok. Lo que han visto en los últimos 10 años es que ha bajado sustancialmente el consumo de heroína. Las personas ya, si tú das la dosis en la mañana, tienen el resto del día para ver qué hago con mi día. Tal vez quiero reintegrar a mi familia, quiero trabajar. Y eso es lo que en realidad Estados Unidos no está abordando su problema de salud pública con el tema de que me opiáceos. encantó Y si tu ellos ejemplo. podrían agregar Porque estás servicios a hablando esas personas. de un Estado que brinda tratamiento Exacto. a las personas. Es que eso tiene que ser Y paralelo México también. necesita Es que por eso, tratamiento claro, también. Sin duda. Pero vean un poquito el caso de México. ¿Por qué no discutimos el caso de México? Yo feliz ¿Qué de tanto ampliar tratamiento, Yo estoy qué tanta totalmente de acuerdo, infraestructura de tratamiento para brindar apoyo a todas estas personas, Por favor. heroinómanos, Doctora, eso estamos cocainómanos, totalmente etcétera? de acuerdo. O sea, Y el hecho de nosotros- legalizar No, bueno, no se trata de contésteme, abandonemos es a los pregunta. programas A ver, de lucha contra las adicciones. No, al es que, ¿sabes contrario, qué, Ricardo? reforzarlo. Es pregunta. Les estoy preguntando. Tú sabes muy bien el caso de Estados Unidos. ¿Por qué no nos ubicamos en México? ¿Qué tanta Perfecto, infraestructura tenemos para tratar a todas estas personas? Porque abrir las drogas, y eso Las no me lo drogas pueden ya negar. están abiertas, Bueno, doctora. ya están Eso abiertas. Hay que es un regularlas mercado ahora. completamente liberal. Regúlalas. Yo quiero ok, regularlas. regúlalas. Perfecto. Va a haber un porcentaje, las drogas, ¿a dónde actúan? Básicamente. Y mira, yo te voy a decir ¿Cuál algo. es Lo que la- yo la propongo para acción? una Pero, regulación perdón es que que te haga un se haya un paréntesis. A ver, impuesto. me Vamos a dejan terminar. vamos a incorporar a Leonardo, que los está Espérense, observando nada más desde quiero la hacer un esquina comentario del ring. pequeño. Es que todavía no Sara, sé. además, no solamente conoce de Estados Unidos, conoce Europa y además ella es jarocha, conoce de su estado, A que es de ver, Veracruz. Afganistán. Entonces, Vamos a hablar, ¿por qué no hablamos de conoce Afganistán y el tanto caso de la México, heroína? Conoce tanto de México como del resto del mundo y es una de las líderes intelectuales, Claro. científicas que conocen más este tema. Y- Y, ojo, y coincidimos plenamente en que los programas contra las adicciones no se deben de abandonar jamás, al contrario, se tienen que Y fortalecer. más bien Vamos a los darle podemos pausa a Leonardo. fortalecer A con ver. los impuestos que se genera de un mercado de cannabis. Justo es eso. ¿Cómo podemos utilizar los impuestos de ese mercado para reparar el daño que ha hecho la prohibición? Para campañas, para programas de reducciones, para tratamiento de calidad, para que ¿Sabes la cuál gente no es la tenga que esperar. comorbilidad? A Para ver. la búsqueda de nuestros A ver, desaparecidos. ¿saben cuál es la comorbilidad? Exacto. Acuérdense que yo les dije, yo voy a hablar de salud. Es ¿De excelente. acuerdo? Que ¿Saben sí. cuál es la comorbilidad psiquiátrica que se asocia, por ejemplo, con el consumo de cannabis? Sí, claro. Está asociado con esquizofrenia, por ejemplo, con un riesgo. Más bien- En salud siempre hablamos de riesgo como posibilidad. Sí.
Sí, Guadalupe. un adolescente esquizofrénico tiene 104... Guadalupe. Pero vamos, eso es, vamos, Sara, si ya Guadalupe, tiene vamos a dar esquizofrenia. pausa con Leonardo, vamos a dar esta pauta con Leonardo y enseguida nos vamos a un corte. Dos elementos así breves. Yo mencioné hace un momento en la etapa anterior al comercial, al receso, que ante la imposibilidad de que la sociedad esté de acuerdo con la legalización, se está usando a la Suprema Corte para imponerle a la sociedad. No es un órgano constitucional. No importa, pero lo están usando para imponerle. ¿Cómo no? se impone? ¿Cómo crees? A ver, ¿puedo terminar mi expresión? No se impone. La Suprema Corte de... No reconoce. Esa mujer que dice que va a ser secretaria de Gobernación, que la pone Andrés Manuel para Creo que pacificar, es la doctora Olga Sánchez Cordero. esa mujer perdón. nos está ofendiendo a todos los mexicanos. Es una de las mujeres que más sabe de derechos Escúchame. Bueno, del país. no te voy a hablar a ti, le voy a hablar a todos los que nos están viendo. No te enojes, Esa por mujer, favor. Olga Como Sánchez dice aquel, Cordero, la serénate. puso Andrés Manuel para pacificar este país. Claro, y y no pone solamente temas a ella, a que todos generan nosotros. violencia, 3% de la población que generan votaron por división AMLO. No, y que hombre. generan molestia en toda la sociedad mexicana. Ninguna, toda la Por sociedad. eso, por eso, papá, mamá, que nos estás viendo, ellos Yo también toman soy papá, decisiones ¿eh? desde la Suprema Corte de Justicia, porque saben que si te preguntan a ti, a mí y a muchos, vamos a estar en contra de la legalización. Y eso no lo contestaron más que con argumentos de la Constitución. Anacrónico. Me regreso al tema de la vida humana. A los padres de familia nos preocupa Parece un discurso de los que 70. nuestros hijos, a los padres de familia nos preocupa que nuestros hijos, con esta legalización, con esta deficiente infraestructura, con este Estado fallido, Como el de Calderón, ese es un estado fallidísimo, Manuel, ahí viene el problema. bueno, aquí hay un vocero de Andrés Manuel, no me voy a meter al tema de Andrés Manuel, se vuelva un problema para tu familia y para la mía. Como el que ya tenemos Nosotros en el país, miles no de vamos a muertos. estar a favor de la Problema, legalización Miles de muertos. porque la vida humana es más importante Claro. que 30, 40 millones de dólares 240 que buscan los muertos, promotores de la 200, legalización. Vámonos a la 240,000 muertos en pausa el y país. regresamos con el bloque de conclusiones. ¿Debe o no legalizarse la marihuana? Estamos de No regreso tenemos ya datos en porque este es ilegal, bloque de espérate que conclusiones tengamos. en a fondo. Como ustedes Sí. podrán darse cuenta, la discusión no ha parado, incluso en estos intercortes seguimos hablando y debatiendo el tema. Vamos a entrar con este bloque de conclusiones. Tienen 1 minuto y medio para que cada uno de ustedes pueda concluir. Ahí sí agradeceré. Dejemos terminar a cada uno con su conclusión y al final, pues evidentemente, si alguien quiere abonar a la conclusión de la persona que acaba de hablar, lo introduce en su conclusión. Empecemos con usted. Claro que sí. Bueno, pues yo voy a leer, tomen mi minuto y medio. La Organización Mundial de la Salud concluyó que el uso de la marihuana tiene consecuencias perjudiciales, agudas y crónicas y debe considerarse una droga de alto riesgo, especialmente para jóvenes. En México es la droga ilegal de mayor consumo. La mayoría de las personas que buscan ayuda en centros especializados de tratamiento, los pocos que tenemos, lo hacen debido al consumo de marihuana. Al usarla de manera frecuente, favorece la aparición o el riesgo de trastornos mentales y problemas de rendimiento escolar. Puede precipitar cuadros psicóticos agudos e incrementar el riesgo de esquizofrenia y depresión en sujetos vulnerables. Sus efectos agudos alteran la respuesta psicomotriz e incrementan el riesgo de accidentes de tránsito. Los crónicos son afectación del aprendizaje, hay evidencias de reducción del coeficiente intelectual y memoria. La marihuana tiene el doble de carcinógenos que la hoja del tabaco. El tabaco está causando la muerte de 165 personas diariamente en México. Es una droga legal, es una droga regulada y la marihuana contiene el doble de carcinógenos. Su consumo prolongado en dosis altas provoca el síndrome amotivacional, pasividad e indiferencia. No hay suficientes estudios clínicos que demuestren sus propiedades terapéuticas. Aquí debemos ser muy cuidadosos. La marihuana no es medicinal. Lo que es medicinal son algunos cannabinoides que se extraen de la marihuana, porque esto es terrible porque reduce el riesgo para los jóvenes. Ojo. ¿Provoca dependencia? Claro que sí, provoca síndrome de abstinencia y actualmente en México en este momento no contamos con recursos suficientes para la atención adecuada de todos los adictos. Me voy contigo, Termino. Ricardo. Claro, pues son 5 puntos los que quiero mencionar. En principio, el tema de la legalización de las drogas tiene un tinte anacrónico de carácter moral, que tenemos que verlo con toda seriedad.
El hecho de que algunas personas no estén de acuerdo es muy válido y muy legítimo y nos ayuda a la discusión, Claro. por supuesto, pero descalificar la labor de personas que han sido reconocidas mundialmente por pacificar cualquier territorio es inaceptable. Todos los que estamos a favor de la paz social, a favor de la economía y a favor, por supuesto, de las sociedades sanas, tenemos que buscar todas las herramientas necesarias para pacificar a nuestro país. Yo creo que escuchar y hacer caso a un discurso anacrónico, viejo y además hipócrita que va en contra de la pacificación de nuestro país en cualquiera de las formas que hoy contempla nuestra Constitución, tiene que ser erradicado. Escuchar esos discursos y hacerles caso y creérsela que es peor, pues estamos hablando solamente de los merolicos que se quedaron en el pasado, en el conservadurismo, y que eso no va a ayudar a resucitar a los más de 240,000 muertos que llevamos en nuestro país. Entonces, seamos capaces de escuchar lo que hoy se está discutiendo en el mundo, lo que se está discutiendo en favor de la juventud y en favor de la salud, y que toda la gente que hoy se encuentra con algún tema que no ha entendido de lo que se refiere la regulación de drogas, no tiene que ver, bajo ninguna circunstancia, de omitir un tema de adicciones, al contrario, fortalecerlo. No tiene que ver con restringir el derecho a otros a no consumir nada, sino tiene que ver con el principio de derechos de la colectividad y, por supuesto, tiene que ver con un tema de carácter legal y económico. En el momento que se regulen las drogas y, por supuesto, se pueda apoyar los programas de adicciones en contra no solamente de la marihuana, sino del alcohol y del tabaco, que ha matado millones de personas y ha destruido hogares. En el momento que lleguemos a ese nivel, Bien, podernos darnos cuenta que no estamos en un rumbo equivocado, que se tiene que regular la cannabis. Bien, Ricardo. Sara. Bueno, creo que es importante señalar que la OMS no ha hecho una revisión de la cannabis desde 1936, entonces justo el año pasado hicieron una pre-revisión para ver cuál es el uso de la cannabis, cuáles son los cannabinoides que se puede utilizar. Entonces, por primera vez que realmente los Estados miembros están exigiendo esta revisión, porque vemos que jurisdicciones alrededor del mundo están regulando la marihuana, y si esto no estuviera funcionando, entonces más estados no estuvieran votando a favor de esto en los Estados Unidos. Entonces realmente sí están viendo impactos positivos, están viendo los ingresos que se puede generar para el Estado, pero más allá se están viendo que bajan las detenciones. En el 98% de las detenciones de marihuana se redujo en Washington, por ejemplo. Lo que sí también hemos visto es que el uso entre jóvenes se ha quedado estable o se ha disminuido. Para México creo que lo más importante es que la regulación es para exigir la paz. Entonces, lo que estamos viendo es que regulación puede ser utilizado para reparar el daño de la prohibición, para enfrentar las dinámicas de opresión y privilegio que hemos tenido en este país por muchos años, para poder formalizar las comunidades que hoy en día cultivan de una manera ilegal y buscar oportunidades para esas personas, para que generemos un desarrollo económico para el país. Y si no nos gusta la regulación de otros países, hagamos una regulación nuestra para que las ganancias de estos mercados quedan en México, Bien, con empresas mexicanas, porque en realidad lo que estamos buscando y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido el consumo no hace daño a terceros. Entonces, por eso la política debe centrarse en derechos humanos, salud y el desarrollo. Y cualquier que nos está viendo me puede encontrar en Twitter, y feliz de platicar, porque este movimiento está creciendo. Bien, Sara, y está cambiando. Vamos a dar paso con Leonardo. Es derechos humanos, salud y desarrollo para el país. Con eso. Brevísimamente, yo creo que si hay algo anacrónico en un debate es que las cosas se decidan por asuntos económicos. No hay nada más moderno, más actual y más futurista que hablar de la vida humana integral. Tomar decisiones en materia de opioides, de adicciones, en materia de marihuana o cualquiera de las sustancias tóxicas que está probado le hacen daño a los seres humanos, a algunos más que otros, lo tenemos que hacer desde una perspectiva de salud integral. El Estado sería verdaderamente imprudente y grave que le autorizara a un mexicano a amputarse una mano, aunque sea su libre desarrollo de su personalidad plena, porque eso de amputarse una mano va en contra de su salud integral. Luego entonces legalizar la marihuana le va a hacer un daño a una persona, en menor o mayor medida. El planteamiento nuestro es, oigan, ¿no es cierto que la legalización genera pacificación?
Creo que tendremos que hacer una investigación más profunda y puntual, estado por estado de la Unión Americana y de otras entidades, Reino Unido, Uruguay, etcétera. Reino Unido no ha regulado. Para que entonces tengamos tranquilidad si efectivamente la legalización resuelve el problema de armas, de guerra o de otra naturaleza. Nosotros creemos que no, y mientras no nos demuestren, pues vamos a estar en contra, sea anacrónico o no, porque nos mueve la salud integral de la vida humana. Amén. Ricardo, ok, salud integral de la vida humana. Con eso vamos a cerrar. Bien, vamos a hacer una conclusión de manera general, pero antes, en un sí o un no. Como sociedad, ¿México está preparado para la legalización, sí o no? En este momento no. Sí. Sí. No. Evidentemente, sabíamos que íbamos a tener un empate técnico aquí. Cerramos de la siguiente manera. De acuerdo a las posiciones que dicen sí debe legalizarse, esta discusión de la legalización de la marihuana tiene un tinte anacrónico de carácter legal que alberga opiniones diversas, en donde todas son válidas, tanto las posiciones que están a favor como las que están en contra. Además, se deben de buscar todas las herramientas necesarias que vayan encaminadas a pacificar el país, y en eso creo que todos estaremos de acuerdo. Por supuesto, hay que abrirse a una discusión para entender cuál es el verdadero trasfondo que tiene el poder legalizar como tal en este momento la discusión, la marihuana. Por primera vez todos los estados se están adentrando en la discusión de los efectos positivos. Bien valdría la pena escucharlos, sobre todo en nuestro contexto. La regulación tiene que estar encaminada a enfrentar una posición de privilegio, pero además sin descuidar la atención, que es el punto más importante, porque si bien es cierto, la marihuana es una droga ilegal de mayor consumo, un tema que se ha dejado de lado y que ha recibido poca atención porque los esfuerzos son insuficientes. Una decisión que debe basarse en la vida humana, no en decisiones económicas. Con eso cerramos. Basados en lo que todo mundo ha mencionado, muchísimas gracias por acompañarnos. Yo soy Magda Bastida, esto fue A Fondo. Nos vemos en la próxima.